En la inmensidad dorada del Parque Nacional de Etosa, donde el polvo se levanta con cada paso de los gigantes y el viento susurra historias antiguas entre los árboles, vivía una elefanta llamada Mayra. No era la más imponente de la manada, ni la más joven. Pero tenía algo que pocos podían explicar, una presencia que imponía respeto sin esfuerzo, un aura de nobleza tranquila que se sentía incluso antes de verla. Mayra caminaba con la dignidad de quienes han vivido mucho y comprenden aún más. Sus ojos, grandes y oscuros, guardaban una profundidad inusual. Algunos cuidadores decían, medio en broma y medio en serio, que si te miraba directamente, podías sentirte desnudo ante la verdad de la naturaleza. Durante años, Mayra había sido uno de los emblemas silenciosos del parque. Aunque no era una elefanta nacida en Etosa, había llegado allí muy joven, rescatada de una situación crítica en otra reserva del norte del país. Desde entonces, se había ganado el cariño y la admiración no solo de su manada, sino también de todo el personal humano del parque, desde veterinarios hasta guardabosques. No era raro verla recibir caricias suaves en la trompa de parte de Jonas, uno de los cuidadores más veteranos, mientras ella cerraba los ojos con total confianza. Pero ahora algo en ella había cambiado. Los primeros signos pasaron casi desapercibidos, un poco más de lentitud al caminar, más tiempo descansando a la sombra durante el día, alguna que otra mirada perdida en el horizonte. Fue Jonas quien primero notó que su vientre parecía estar creciendo más de lo esperado. Al principio lo atribuyó al avance normal de su embarazo. Después de todo, el proceso de gestación en una elefanta puede durar hasta 22 meses, pero con el paso de las semanas, la preocupación empezó a instalarse silenciosamente en su pecho. Mayra no solo estaba embarazada, sino que lo estaba de una forma distinta. Su abdomen se expandía con una velocidad poco común, y su silueta había perdido la proporción que habitualmente se observaba en otras elefantas en su estado. El equipo veterinario comenzó a prestarle más atención, incrementando las revisiones médicas y los análisis. Sin embargo, todos los resultados parecían normales. El ritmo cardíaco era bueno. Su apetito seguía siendo robusto. No había señales de infección, ni signos externos de malestar. Aún así, algo no cuadraba. El tamaño de su abdomen era simplemente demasiado. Lo que más desconcertaba era que Mayra no mostraba incomodidad. Al contrario, parecía más introspectiva, más reservada. Se alejaba brevemente de su grupo al caer la tarde, y se quedaba quieta durante largos minutos, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Luego volvía con paso lento, como si supiera exactamente qué estaba haciendo. Como si no tuviera miedo, solo una inmensa serenidad. Jonas pasaba horas observándola desde la torre de vigilancia. Había aprendido, con los años, que a veces los animales no necesitan palabras para comunicar algo profundo. ¿Y Mayra? Mayra estaba diciendo algo. No con su voz, sino con su calma, con esa mirada larga y paciente que dirigía hacia el horizonte cada atardecer. Se instaló una cámara trampa cerca del pozo de agua que Mayra visitaba cada noche. En las grabaciones, la elefanta parecía consciente de estar siendo observada. Se movía con lentitud, casi en cámara lenta, como si cada paso llevara un mensaje. Una noche, mientras Jonas revisaba las imágenes, se detuvo en una secuencia en particular. Mayra se había quedado quieta bajo la luz de la luna, su silueta recortada sobre el reflejo plateado del agua. Y entonces, levantó la trompa suavemente hacia el cielo, como si saludara a algo invisible. El momento fue breve, pero quedó grabado para siempre en la mente de Jonas. Fue entonces cuando el equipo comprendió que estaban ante un caso único. No sabían si era un embarazo doble, algo extremadamente raro en elefantas, o si se trataba de una condición nunca antes vista. Pero todos estaban de acuerdo en algo: había que cuidar de Mayra como si cuidaran un milagro. Se establecieron turnos nocturnos. Se reforzó la seguridad en los límites de su territorio. Se prepararon espacios especiales en caso de un parto complicado.
Y mientras todo eso ocurría, Mayra simplemente caminaba. Comía. Dormía bajo los baobabs. Miraba las estrellas en silencio. Como si supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder y estuviera lista. Mientras el sol teñía de cobre las llanuras del Parque Nacional Etosa, Jonas se sentaba en silencio frente al cercado de observación, con los codos apoyados en sus rodillas y la mirada fija en la lejanísima silueta de Mayra. Su cuerpo se había vuelto más ancho con los meses, sus pasos más lentos, pero para él seguía siendo la misma cría de orejas desproporcionadas y mirada curiosa que había conocido hacía más de 2 décadas. A veces, la memoria de Jonas se llenaba de imágenes nítidas de aquel día en que la vio por primera vez. Tenía apenas unas semanas de vida, desorientada, sola, caminando cerca del borde de una carretera de grava, en un área donde los elefantes salvajes no solían acercarse. Nadie sabía cómo había llegado allí. Su madre no apareció nunca. Fue una llamada de emergencia que activó al equipo de rescate del parque, y Jonas fue uno de los primeros en llegar. Recuerda perfectamente cómo se acercó a ella con una manta en la mano y el corazón latiendo a toda velocidad, temiendo que saliera huyendo, o que estuviera demasiado débil para resistir. Pero no fue ninguna de las dos cosas. La pequeña elefanta lo miró con una mezcla desconcertante de miedo y confianza. No lloró. No embistió. Solo se quedó quieta, respirando con dificultad, mientras él se arrodillaba frente a ella y le ofrecía agua en una botella improvisada. Fue en ese instante, según él, cuando todo cambió. Nos reconocimos, solía decir cuando contaba la historia a los más jóvenes del parque. No sé cómo explicarlo, pero ella sabía que yo estaba allí para quedarme. A partir de ese momento, Jonas se convirtió en algo más que un cuidador para Mayra. Durante los primeros años, fue quien la alimentó con biberones gigantes, quien dormía cerca de su recinto cuando tuvo fiebre, quien le enseñó a no tener miedo de los sonidos humanos. La vio dar sus primeros pasos inseguros por la pradera, vio cómo aprendía a usar su trompa para jugar con ramas y cómo se revolcaba en el barro con una alegría desbordante. Con el tiempo, Mayra se integró a una manada que la aceptó, creció fuerte, aprendió las reglas no escritas del mundo salvaje, pero jamás olvidó a Jonas. Cada vez que él se acercaba a la zona donde ella pastaba, se producía ese momento mágico que los cuidadores más jóvenes aún no comprendían del todo. Mayra detenía lo que estuviera haciendo, se giraba lentamente y caminaba hacia él. A veces solo tocaba suavemente su brazo con la punta de la trompa. Otras veces se quedaba de pie frente a él, en completo silencio, compartiendo el mismo espacio como dos viejos amigos que no necesitaban hablar. Ahora, con Mayra embarazada y su salud bajo constante monitoreo, Jonas no podía evitar revivir todo aquel pasado compartido. Él no solo la estaba cuidando por deber profesional, sino por amor profundo, genuino. No dormía bien por las noches pensando en ella. Caminaba más lento cuando pasaba junto a su zona de descanso, como si no quisiera perturbarla. Había estado junto a ella cuando era una bebé sin madre, y ahora se sentía responsable de asegurarse de que, esta vez, ningún bebé elefante tuviera que crecer sin la suya. Una tarde, mientras Mayra se refugiaba bajo una acacia y los demás elefantes se alejaban en busca de agua, Jonas se acercó en silencio. Llevaba un cuaderno en la mano donde registraba sus signos vitales, pero no lo abrió. En lugar de eso, se sentó en una roca cercana y simplemente la observó. Mayra levantó la cabeza, lo reconoció al instante y, sin hacer ruido, se le acercó. Se detuvo a pocos metros, y ambos se quedaron en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Jonas sintió que aquella conexión que los había unido desde el primer día seguía intacta, más fuerte que nunca. Acarició el aire con la mirada y murmuró: «No estás sola, Mayra. Nunca lo has estado». Y por un instante, creyó ver en los ojos de la elefanta una chispa, un destello sereno que parecía decirle lo mismo. El calor del mediodía se elevaba como un espejismo sobre el horizonte del Parque Nacional Etosa, pero la atención del equipo no estaba en el sol ni en los sonidos de la sabana.
Todas las miradas estaban puestas en Mayra. Su respiración era más pesada, su andar más lento. Cada movimiento parecía señalar que el momento estaba cerca. El parto, ese evento esperado con mezcla de ilusión y ansiedad, podía ocurrir en cualquier instante, y nadie estaba dispuesto a perderlo. Jonas fue el primero en notarlo. Aquella mañana, al llegar a su puesto con el termo de café en la mano y su libreta de observaciones bajo el brazo, vio cómo Mayra se detuvo antes de llegar a la charca y permaneció inmóvil por largos minutos, con la cabeza agachada y las orejas relajadas. No era miedo. No era dolor. Era algo más. Como si su cuerpo estuviera hablando por ella. Ese mismo día, sin esperar más, el equipo de cuidadores activó el protocolo de emergencia que llevaban meses perfeccionando. Un espacio fue cercado discretamente a unos 60 metros del área donde Mayra solía descansar. Allí instalaron una pequeña torre de observación, con toldos resistentes al viento y suficiente equipo médico básico para actuar con rapidez si algo salía mal. Monitores portátiles, cajas de tranquilizantes, botiquines, linternas, mantas, cámaras térmicas, generadores de respaldo, nada se dejó al azar. Pero no era solo cuestión de logística. Era también una prueba de compromiso. Jonas y sus compañeros organizaron turnos de vigilancia día y noche, como centinelas en una vigilia sagrada. Durante el día, 2 cuidadores se mantenían en la torre, observando a Mayra a través de binoculares, anotando cada cambio en su comportamiento, cuántas veces se echaba, cuánto comía, cómo movía la cola, si agitaba la trompa o se rascaba con más frecuencia. Por la noche, la historia era distinta. La temperatura bajaba y la sabana se transformaba en un mundo de sombras, pero aún así, la torre de observación nunca quedó vacía. Jonas prefería los turnos nocturnos. Se sentía más cerca de ella en el silencio. A veces escuchaba a los chacales en la distancia, a los elefantes roncar en sueños, y al viento susurrar entre las ramas secas. En esos momentos, rodeado por la vastedad del parque, con Mayra apenas visible a través del visor térmico, sentía que algo importante estaba por suceder. Algo más grande que ellos. Incluso los veterinarios, que solían permanecer en el centro del parque, comenzaron a pasar más tiempo cerca de la zona. Mayra no era solo otra elefanta en estado de gestación. Era un símbolo. Su embarazo inusualmente largo, el tamaño de su vientre, sus ciclos irregulares, todo indicaba que estaban ante un caso poco común. Algunos incluso especulaban, con cautela y sin levantar falsas esperanzas, que podría tratarse de gemelos. Un evento tan raro como mágico. Pero con cada hora que pasaba, la tensión aumentaba. El personal intercambiaba miradas nerviosas cada vez que Mayra se detenía en seco o emitía un sonido profundo desde su garganta. Dormían poco. Hablaban en voz baja. Anotaban todo. Una libreta de observaciones ya tenía más de 50 páginas llenas en apenas una semana. No se trataba solo de ciencia o conservación. Era, para todos ellos, un acto de acompañamiento, de protección, de respeto por la vida que estaba a punto de llegar. En el corazón de ese operativo silencioso, Jonas pasaba las noches sentado con una linterna apagada en el regazo, viendo cómo Mayra dormía bajo el cielo estrellado, rodeada de su manada. A veces, ella giraba la cabeza y parecía mirar directamente hacia la torre, como si supiera que él estaba ahí. Y Jonas, sin necesidad de palabras, le respondía desde la distancia. Tranquila, Mayra. Estamos contigo. Pase lo que pase, no estarás sola. Era poco después del amanecer cuando el mensaje llegó por radio. Un sonido entrecortado y urgente rompió el silencio del puesto de observación. Atención, aquí Patrulla Sur. Mayra se ha tumbado, no responde con normalidad, repito, comportamiento anómalo, posible inicio del parto. Las palabras fueron suficientes para que Jonas dejara caer su taza de café y saliera corriendo.
El polvo se levantaba bajo las ruedas del vehículo todoterreno mientras atravesaban los senderos del parque. Jonas iba en el asiento delantero, con los ojos fijos en el horizonte, mordiéndose el labio inferior y repasando mentalmente todo lo que podía salir mal. El silencio en el coche era tenso. Nadie hablaba. Nadie quería decir en voz alta lo que todos pensaban, que algo podía estar fallando. Cuando llegaron al lugar indicado, lo primero que vieron fue a la manada. Las otras elefantas se movían en círculos lentos, emitiendo sonidos bajos, guturales. No era alarma, pero sí inquietud. Mayra estaba allí, tendida sobre su costado, con la respiración visiblemente agitada. Su vientre subía y bajaba como una ola nerviosa, y su trompa se movía de forma errática, como si intentara buscar apoyo en el aire. Jonas se bajó del vehículo antes de que éste se detuviera por completo. Caminó despacio, con las manos a los lados y el corazón latiéndole con fuerza. A pesar de los años trabajando con animales salvajes, nunca se había sentido tan vulnerable como ahora. Cuando Mayra levantó levemente la cabeza y lo miró, supo que había tomado la decisión correcta al venir. «Tranquila, chica, ya estoy aquí», susurró, aunque sabía que ella no entendía las palabras. Pero el tono, el gesto, la calma, eso sí lo entendía. Unos metros detrás, el equipo veterinario comenzó a desplegar sus equipos. La radio crepitaba con órdenes, actualizaciones, intercambios de información. Unas binoculares confirmaban que el resto de la manada se mantenía cerca pero no intervenía, como si comprendieran que los humanos eran ahora parte esencial del proceso. El suelo temblaba ligeramente cada vez que Mayra intentaba moverse. Pero no podía. Su cuerpo estaba exhausto. Las contracciones, según los expertos, llevaban ya varias horas. Y eso no era buena señal. Las elefantas suelen dar a luz rápido una vez comienza el trabajo de parto. Que Mayra permaneciera tumbada, jadeando, sin levantarse, indicaba que algo no iba bien. Jonas se arrodilló a unos metros de distancia, con los ojos clavados en su vieja amiga. En su mente pasaban escenas de hace años, cuando Mayra era una cría juguetona que correteaba detrás de su madre. Recordó cómo ella se acercaba a los bebederos y le salpicaba agua. Recordó el día en que la vio por primera vez después de una operación de rescate, cuando estaba deshidratada y asustada, y cómo fue él quien la ayudó a recuperarse. Ahora, verla así, tumbada, vulnerable, le quebraba algo por dentro. Uno de los veterinarios se le acercó por detrás y le susurró: «Jonas, esto puede ser complicado. Necesitamos tomar una decisión pronto». Él asintió sin apartar la vista de Mayra. «Lo sé», respondió en voz baja. «Pero esperemos un poco más. Déjala pelear. Si hay alguien que pueda con esto, es ella». Y allí se quedaron todos, en silencio, observando cada movimiento, cada sonido, cada jadeo. El viento soplaba suavemente entre los arbustos, como si también contuviera la respiración. La naturaleza se detuvo un instante para esperar. Porque algo estaba a punto de suceder. La tarde caía lentamente sobre Tosa, pintando el cielo con pinceladas de naranja y violeta. El aire estaba denso, cargado de tensión. El equipo rodeaba a Mayra sin invadir su espacio, manteniendo la distancia justa entre respeto y urgencia. Jonas, con los ojos fijos en ella, sabía que había llegado el momento. Mayra lanzó un bramido profundo, uno que estremeció incluso a los más experimentados. Su cuerpo entero temblaba con cada contracción, la tierra vibraba bajo su enorme peso. El sudor perla su piel arrugada y espesa. Jonas se acercó un poco más, con el veterinario jefe a su lado. Ambos intercambiaron una mirada rápida. No hacía falta hablar, sabían que debían intervenir. Pero intervenir un parto de elefanta no es cosa menor. Es un acto tan arriesgado como sagrado.
Las posibilidades de complicaciones son altas, y cualquier error puede poner en peligro la vida de la madre, la cría, o la de quienes intentan ayudar. Jonas respiró hondo, recordó cada instante de los años compartidos con Mayra, y dio un paso adelante. «Tranquila, chica», murmuró con una suavidad que parecía calmar hasta el viento. «Estoy contigo». Con una precisión milimétrica, el equipo se coordinó. Aplicaron una dosis mínima de relajante muscular, lo justo para ayudar a Mayra a soportar el dolor sin apagar sus reflejos. Jonas se colocó sus guantes quirúrgicos y se agachó, guiado por la experiencia y por un instinto que solo se cultiva tras una vida junto a estos gigantes. El veterinario murmuraba indicaciones técnicas, pero Jonas ya lo sabía todo. Su corazón estaba con Mayra. Y entonces, tras una última contracción larga y desgarradora, el milagro ocurrió. Primero apareció una pequeña trompa arrugada, moviéndose débilmente. Luego, una cabeza húmeda, seguida del resto del cuerpo, aún cubierto por restos de líquido amniótico. Un chillido suave cortó el aire, y los ojos de todos se llenaron de lágrimas. Era un bebé elefante. Pequeño, arrugado, mojado, pero vivo. Un grito de alegría escapó del grupo de veterinarios y cuidadores. Mayra emitió un sonido ronco y profundo, un llamado gutural que solo las madres elefanta hacen al reconocer a su cría. Jonas retrocedió despacio, sin poder borrar la sonrisa de su rostro. Mayra, aún exhausta, estiró su trompa hacia el recién nacido y lo acarició con infinita ternura. «Lo hiciste bien, Mayra, muy bien», susurró Jonas, emocionado. Pero la celebración fue breve. Uno de los biólogos, agachado junto al elefantito, frunció el ceño. «Jonas, ven a ver esto». Jonas se acercó. La cría estaba respirando, sí, pero algo no era normal. Sus patas traseras se movían con rigidez, y sus movimientos eran más lentos de lo esperado. Tenía una mancha blanca en un ojo, una señal que no encajaba con lo que se ve en un elefante sano al nacer. «¿Qué ocurre?», preguntó Jonas, ahora inquieto. «No estoy seguro aún», dijo el veterinario. «Puede que tenga una malformación, o algo neurológico. Tal vez una deficiencia genética. Hay que observarlo». El silencio volvió de golpe. La alegría se tornó preocupación. El pequeño elefante intentó levantarse, pero cayó de costado. Una vez, 2 veces. Jonas apretó los puños, sintiendo un nudo en el pecho. No podía permitir que Mayra pasara del milagro al dolor en tan poco tiempo. No después de todo lo que habían vivido. Mayra, sin entender del todo la gravedad del momento, seguía acariciando con ternura al pequeño, ayudándolo con la trompa cada vez que caía. Era una escena tan poderosa como desgarradora, una madre fuerte y decidida, dispuesta a darlo todo por su cría, incluso cuando el destino parecía torcerse. «No vamos a rendirnos», dijo Jonas con firmeza. «Vamos a darle una oportunidad. A los 2». Y así, con la noche cayendo sobre la sabana y el primer llanto del bebé aún fresco en el aire, comenzó una nueva historia. Una historia que, lejos de acabar con el nacimiento, apenas empezaba. La brisa nocturna comenzaba a enfriar el aire en la vasta llanura de Etosa. Las estrellas apenas asomaban tímidas por el horizonte, y el silencio solo se interrumpía por el suave murmullo del equipo que rodeaba a Mayra y a su cría recién nacida. A pesar de la preocupación por la salud del pequeño elefante, un sentimiento de alivio comenzaba a instalarse entre los cuidadores. Jonas, sin embargo, no dejaba de observar a Mayra con atención. Algo en su respiración, en la forma en que se mantenía echada y el temblor leve de su abdomen, le decían que la historia aún no había terminado. «¿Está bien?», preguntó uno de los asistentes, refiriéndose a Mayra. Jonas no respondió de inmediato. Se acercó un poco más. La elefanta, en vez de relajarse tras el parto, parecía estar entrando de nuevo en un ciclo de contracciones.
Sus músculos se tensaban y su cuerpo temblaba como si el parto no hubiese terminado. Jonas entrecerró los ojos, incrédulo al principio. Y entonces, el pensamiento golpeó su mente como un rayo, y sí. «Silencio», ordenó con voz firme. «Algo no está bien. O mejor dicho, algo increíble está ocurriendo». Los demás lo miraron con desconcierto. «¿Qué estás diciendo, Jonas?» «Está teniendo otra contracción. Mayra, podría estar esperando gemelos». El silencio fue absoluto. Por un instante, ni siquiera los grillos parecieron cantar. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos sabían lo que significaba. En elefantes africanos, los embarazos múltiples son tan raros que ocurren en menos del 1% de los casos. Y aún en esos casos, la tasa de supervivencia de ambos cachorros es mínima. ¿Estás seguro?, preguntó el veterinario, acercándose con el ecógrafo portátil. Jonas asintió lentamente, con la mirada fija en Mayra. Ella emitió un bramido más profundo, distinto al anterior. Y luego, otra contracción violenta la sacudió. Su cuerpo entero vibró con fuerza, y la tensión en el ambiente volvió a hacerse insoportable. «Preparen todo», ordenó Jonas. «No tenemos tiempo. Esto puede pasar en minutos, o en segundos». Los cuidadores corrieron a buscar mantas, lámparas, medicamentos y más biberones por si era necesario. Nadie hablaba, pero todos sabían que estaban frente a algo único. Jonas se arrodilló cerca de Mayra, acariciando suavemente su costado, hablándole con palabras suaves y sinceras. «Vamos, chica, tú puedes. Nos sorprendiste una vez, ¿verdad? Demuéstrales lo especial que eres». Y entonces, el milagro se repitió. Un movimiento dentro del vientre, una nueva ola de contracciones. Mayra bramó con fuerza, pero esta vez no de dolor, sino con una mezcla extraña de esfuerzo y orgullo. Todos se acercaron, expectantes. Jonas se colocó de nuevo en posición, listo para recibir lo que nadie había previsto. Unos segundos después, emergió una trompa diminuta, seguida por la cabeza de un segundo bebé elefante, aún más pequeño que el primero. El equipo contuvo la respiración mientras el cuerpo completo salía al mundo con un leve gemido. «Es otro», gritó una de las veterinarias. «Jonas, es un segundo bebé». Un alarido de asombro, incredulidad y emoción recorrió a todo el equipo. Algunos lloraron. Otros simplemente se quedaron en silencio, atónitos ante lo imposible hecho realidad. Jonas sostenía al segundo elefante con los brazos temblorosos, sus ojos brillando como nunca antes. El pequeño resoplaba débilmente, pero estaba vivo. Estaba vivo. Mayra giró su cabeza hacia el recién nacido. A pesar del agotamiento extremo, lo recibió con la misma ternura con la que había saludado al primero. Lo tocó con la trompa, lo empujó suavemente para animarlo a respirar. El primero, aún tambaleante, trató de acercarse también, como si supiera que aquel era su hermano. Jonas cayó de rodillas, exhausto y emocionado. 2 milagros, en una sola noche. Nunca pensé vivir para ver esto. El equipo entero rodeó a Mayra y a sus 2 crías, sin acercarse demasiado, dándoles espacio, pero conteniendo las lágrimas. Era como presenciar un suceso destinado a convertirse en leyenda. La historia de una elefanta excepcional, y sus gemelos nacidos bajo el cielo estrellado del corazón de África. Y en medio del asombro, Jonas solo pudo susurrar: «Gracias, Mayra. Gracias por recordarnos que aún existe lo imposible». El aire parecía haberse detenido en Etosa. Los murmullos, los pasos, incluso los pensamientos, todo se congeló por un instante cuando el segundo bebé elefante cayó al suelo, mojado, débil y tembloroso, pero vivo. Nadie había presenciado algo así antes. Era como si el parque entero, con su extensión infinita de sabana,
sus baobabs ancestrales y sus cielos eternos, se hubiese inclinado en silencio para contemplar el milagro. Mayra, exhausta hasta el alma, no tardó en girarse con esfuerzo hacia su segunda cría. A pesar del cansancio que la mantenía tendida, su instinto fue más fuerte. Su trompa se alzó como una caricia en el aire, buscando al recién nacido. Lo tocó suavemente, lo atrajo hacia ella, y en ese gesto simple y majestuoso, selló su vínculo con ambos hijos. A su alrededor, el suelo se empapaba con el polvo y los fluidos del nacimiento, pero lo que llenaba el espacio era algo más poderoso: esperanza. Jonas, con las rodillas aún en la tierra, tenía los ojos llenos de lágrimas. Su rostro curtido por los años en la sabana no podía ocultar la emoción que lo invadía. Esto, susurró sin poder acabar la frase. Esto es historia. El equipo, aún en shock, comenzó a reaccionar. Algunos soltaron pequeñas exclamaciones de júbilo. Otros simplemente lloraban en silencio. Uno de los veterinarios, que llevaba 20 años trabajando con elefantes, se apartó unos pasos y se cubrió la cara con las manos. Nadie necesitaba hablar. Todos sabían que acababan de ser testigos de algo extraordinario. Las probabilidades de que una elefanta dé a luz gemelos son ínfimas. Y que ambos nazcan vivos, aún más raras. Pero no solo estaban vivos, ambos bebés comenzaban a moverse. El primero, aunque tambaleante, intentaba mantenerse en pie. El segundo, más débil, agitaba sus orejas minúsculas, como si quisiera estirar sus alas invisibles. Mayra los acariciaba uno a uno con una delicadeza que rompía el alma. No importaban ya las estadísticas, ni los libros, ni los informes, lo que estaban presenciando era la vida imponiéndose, contra toda lógica. Las radios del personal comenzaron a sonar. La noticia se esparció como fuego en la sabana. Mayra ha dado a luz gemelos. Ambos están vivos. Desde el centro del parque hasta las estaciones periféricas, todos querían confirmar lo imposible. Los biólogos ya hablaban de redactar informes para las universidades. Los cuidadores hablaban en susurros, como si elevar la voz pudiera romper el hechizo. Pero para Jonas, todo eso era secundario. Miraba a Mayra como quien ve a una antigua reina salvaje. Ella, con su cuerpo agotado pero su espíritu intacto, se mantuvo erguida junto a sus crías, protegiéndolos con la sombra de su grandeza. El cielo se teñía ya de púrpura y oro, y el primer llanto fuerte del segundo elefantito rompió el silencio. Fue un sonido pequeño, casi tímido, pero en esa voz nueva se escuchaba la promesa de algo más grande. Una nueva historia. Una leyenda nacida de carne, tierra y estrellas. Esa noche, en Etosa, el cielo parecía más claro. Y el mundo, por un momento, fue un lugar más sagrado. Aún no había terminado de caer la noche sobre la sabana de Etosa cuando algo insólito ocurrió. Un leve temblor en el suelo, apenas perceptible para los humanos, se extendió como una onda silenciosa. Pero Mayra lo sintió. Jonas también. Y los bebés, a pesar de su corta vida, alzaron sus trompas como si reconocieran algo antiguo e instintivo en el aire. Del horizonte polvoriento, entre los árboles dispersos, emergió una sombra imponente, era el macho dominante de la manada. Su silueta se recortaba contra los últimos destellos del atardecer, enorme, poderosa, majestuosa. No era común que él se acercara durante los nacimientos. En muchas ocasiones, los machos permanecen a distancia, indiferentes. Pero esta vez no. Con paso firme, lento, casi ceremonial, se acercó al claro donde Mayra yacía con sus dos crías. No hizo ningún sonido. No barritó ni pisoteó fuerte la tierra como lo hacía habitualmente. Parecía estar caminando sobre un suelo sagrado, consciente de que estaba presenciando algo que merecía reverencia. Jonas se puso de pie, retrocediendo discretamente unos metros. Entendía que este momento no le pertenecía. Había hecho su parte.
Ahora era el turno de ellos. El macho se detuvo a solo unos pasos de Mayra. Ella lo miró, exhausta pero con firmeza. Hubo un instante de tensión en el aire, como si toda la historia de los elefantes del mundo se contuviera en ese cruce de miradas. Entonces él bajó su enorme cabeza, extendió la trompa y tocó suavemente la frente del primer bebé, luego del segundo, y finalmente de Mayra. Fue un gesto corto, pero lleno de una ternura inconmensurable. Y entonces, como convocados por una señal invisible, comenzaron a aparecer. Una a una, las otras elefantas de la manada surgieron entre las sombras. Primero fue la matriarca, con sus colmillos curvados y su andar sabio. Luego dos hembras jóvenes, seguidas por una elefanta mayor que había sido compañera de Mayra durante años. Incluso dos adolescentes elefantes, algo más torpes y juguetones, llegaron con sus orejas agitadas por la emoción. En total, más de 10 miembros de la manada se agruparon en torno a Mayra y sus crías. La escena era de una belleza indescriptible. Rodearon a la madre y a sus bebés formando un círculo. No por defensa, sino por pertenencia. Tocaron a Mayra con sus trompas, una a una. La olieron, la acariciaron, la saludaron. Luego hicieron lo mismo con los pequeños, especialmente con el segundo, más frágil. Y al hacerlo, emitieron sonidos bajos, vibraciones graves que solo los elefantes comprenden del todo. Era una conversación ancestral. Una canción que hablaba de bienvenida, de amor, de unidad. El macho, que ya había dado su bendición, se apartó ligeramente, observando la escena con dignidad. No necesitaba quedarse. Su sola presencia había sellado el reconocimiento. Jonas, a una distancia prudente, tenía los ojos vidriosos. No era solo un parto. No era solo una rareza biológica. Era la restauración de algo profundamente natural, la familia. La tribu. El linaje. Y allí, en medio del círculo, Mayra recostó su cabeza en el lomo de su cría más débil, como si dijera, no está sola. Las demás la rodearon aún más estrechamente, formando una barrera cálida y compacta bajo las estrellas. Desde lo alto, el cielo africano se encendía con constelaciones. Y abajo, sobre la tierra, una nueva constelación tomaba forma, no de estrellas, sino de elefantes, unidos en un vínculo tan antiguo como la misma sabana. Y esa noche, por primera vez en su vida, Jonas sintió que estaba presenciando no solo un milagro biológico, sino un milagro espiritual. Porque cuando la manada se reúne, cuando los corazones laten al mismo ritmo, la naturaleza misma se inclina para escuchar. La noche comenzaba a retirarse, desvanecida por los tonos suaves del amanecer. El cielo sobre Tosa se pintaba de azul pálido, y una brisa ligera recorría la pradera aún húmeda por el rocío. Entre ese silencio matinal, roto solo por el suave ulular de algunas aves tempranas, la vida seguía su curso, aunque esa mañana no era como cualquier otra. Dentro del círculo que formaba la manada, bajo la mirada atenta de todos los miembros, Mayra alzó lentamente su cabeza. Había pasado la noche en vela, protegiendo con su cuerpo a los dos seres más importantes de su vida. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban una energía nueva, una llama que no se había visto en mucho tiempo. Y entonces, con un movimiento casi solemne, comenzó a levantarse. Primero apoyó una pata delantera, luego la otra. El esfuerzo era visible, cada músculo temblaba tras la ardua labor del parto. Pero Mayra se mantenía firme, y con un resoplido hondo, se incorporó completamente. Su sombra se alargaba con los primeros rayos del sol, proyectándose sobre los cuerpos aún diminutos de sus crías. Los bebés elefantes, instintivamente, comenzaron a moverse. Uno de ellos, el primero en nacer, intentó levantarse con torpeza. Sus patas eran aún inseguras, temblorosas como ramas delgadas al viento. El segundo, algo más débil, luchó por encontrar equilibrio, cayendo una vez sobre su costado.
pero ni el suelo ni la incertidumbre detuvieron su impulso. Mayra los observaba con una mezcla de orgullo y ternura. Cada vez que uno de ellos caía, ella se agachaba un poco, rozándolo suavemente con su trompa, dándoles ánimo en un lenguaje que no necesita palabras. Era como si les dijera: estoy aquí. Lo estás haciendo bien. Inténtalo una vez más. Los miembros de la manada miraban en completo silencio. No intervenían, pero sus trompas se alzaban y sus orejas se abrían como abanicos, en un gesto de atención y emoción. Incluso los más jóvenes, generalmente juguetones e impacientes, permanecían quietos. Todos sabían que estaban siendo testigos de algo único. Finalmente, el primero de los gemelos logró sostenerse por completo. Dio un paso, luego otro, y otro más. Sus patas aún se doblaban ligeramente, pero su determinación era inquebrantable. El segundo, inspirado por su hermano, se levantó también. Avanzó a trompicones, con pequeños bramidos suaves, como si llamara a su madre para asegurarse de que ella aún estaba allí. Y por supuesto, ella lo estaba. Mayra dio un paso hacia ellos, y los tres se encontraron en el centro del círculo. Su cuerpo rodeó a sus crías como un escudo viviente. Uno se refugió bajo su panza, el otro apoyó su trompita en su pata. Y así, tambaleándose juntos, comenzaron a caminar. No sabían que aquel amanecer sería recordado por décadas. No sabían que sus pasos temblorosos resonaban mucho más allá de la tierra que pisaban, dejando huellas en los corazones de quienes los observaban. Pero caminaban. Y con cada paso, el mundo parecía un poco más cálido, un poco más justo. Porque en el fondo de la sabana, en el corazón de Etosa, dos crías elefantes daban sus primeros pasos bajo el cobijo de una madre extraordinaria. Y con ello, nacía también una nueva esperanza para su especie. Jonas, con los ojos enrojecidos y una sonrisa serena, anotaba en su cuaderno, aunque sabía que ningún registro podía captar la magnitud de lo que acababan de presenciar. Era solo el inicio. Pero qué poderoso inicio era. La mañana avanzaba lentamente, extendiéndose por el horizonte como un suspiro tibio. El sol, ahora más alto, bañaba las praderas de Etosa en una luz dorada, suave pero vibrante, como si también celebrara el milagro que acababa de ocurrir. Jonas permanecía unos pasos detrás de la manada, sin querer interferir, pero sin ser capaz de apartar la vista. Sus botas estaban cubiertas de tierra y su cuaderno colgaba cerrado en su cinturón, como si ya no necesitara anotar nada más. Porque algunas cosas no se escriben, simplemente se viven. Y esta, sin duda, era una de ellas. Frente a él, Mayra caminaba despacio, rodeada por la calma vigilante de la manada. A cada lado suyo, sus crías tropezaban, se detenían, avanzaban, siempre bajo la guía de su madre. Verlos juntos, tan frágiles y al mismo tiempo tan llenos de vida, era como mirar el renacer de algo ancestral, un lazo invisible entre la naturaleza y el alma humana. Jonas sintió un nudo en la garganta, el tipo de emoción que solo se siente unas pocas veces en la vida. Pensó en todo lo que había compartido con Mayra desde que era una cría. La había visto jugar, enfermar, crecer, y ahora, la veía convertirse en madre de dos seres que no debían existir según las estadísticas. Pero estaban ahí. Respirando. Caminando. Viviendo. Y con ellos, vivía también una parte de él. Se acercó un poco más, lo suficiente para verla girar la cabeza y mirarlo. Solo fue un segundo, un cruce de miradas sin dramatismos, pero cargado de significado. Era como si Mayra le estuviera diciendo gracias, a su manera. O quizás no era eso. Quizás le estaba diciendo, estuvimos juntos en esto, y lo logramos. Jonas asintió suavemente. No dijo nada. No hacía falta. Detuvo sus pasos y observó cómo la manada se perdía entre los matorrales, llevando con ellos los dos nuevos corazones que algún día marcarían su propio territorio en Etosa.
Cuando el último elefante desapareció entre el polvo dorado, Jonas levantó la vista al cielo y cerró los ojos. Se permitió un momento para grabar todo en su memoria: los colores, los sonidos, el olor de la tierra y el eco lejano de las pisadas. Sabía que aquel día no se repetiría, que esa imagen viviría en él como un faro en la tormenta, un recuerdo al que volver cuando todo pareciera oscuro. La historia de Mayra y sus gemelos no era solo un hecho extraordinario en el mundo de la biología, era una prueba viva de que, incluso en un mundo a menudo roto, la vida se abre paso con fuerza, con ternura, con milagros. Y ese milagro, él lo había presenciado. Mientras caminaba de regreso al puesto de observación, el viento sopló suavemente entre las ramas, como si el propio parque susurrara su gratitud. Jonas no miró atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía que ese día, ese instante, ya vivía dentro de él. Y que jamás lo olvidaría. Porque hay historias que no se escriben con tinta, sino con el alma. Y esta era una de ellas.